por unos días, de hecho, parecía que los resultados electorales en Nuevo León no serían favorables a la llegada de Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, al Senado de la República como primera minoría, pero bueno, pues al dilucidarse las cifras es la vía por la que él va a llegar a la Cámara Alta, y le doy la bienvenida al programa. Luis Donaldo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Oye, comentaba con la audiencia que en algunos medios por unos días se comentó la posibilidad de que no te favorecerían los resultados electorales en la elección de senador en Nuevo León, pero bueno, finalmente sí se logró. ¿Cómo te sientes? Creo que tenemos ahí problemas en... Si te fijas, A ver, perdóname, queríamos haberte Senado perdido, pero si quieres retomamos. inédita, porque quedamos a tercios. Realmente Sí. es una elección como nunca se ha vivido en Nuevo León, en donde la diferencia entre el primer y el tercer lugar es de menos de 2 puntos porcentuales. Realmente fue una contienda muy cerrada, y el resultado final de la contienda, pues lo que evidencia es que la gente de Nuevo León votó por contrapesos, votó por pluralidad, Uh-huh. votó, ahora se da cuenta que sí, no decidió darle el carro completo a nadie, cosa que está bien, porque se necesita ese equilibrio, Sí. en las cámaras principalmente. ¿Habrá habido un mismo elector habrá votado por Claudia Sheinbaum para la presidencia, por ti para el Senado y por la coalición PRI-PAN en la alcaldía de Monterrey? Habrá habido gente que hizo un voto cruzado de esa naturaleza, ¿no? Seguramente sí lo hubo, sobre todo porque tú puedes ver los resultados de las elecciones acá en Nuevo León, en donde la preferencia, por ejemplo, para Claudia Sheinbaum sí fue pues de superior a un 60%, pero no fue así en la carrera para el Senado. Uh-huh. Ni tampoco se refleja lo mismo, por ejemplo, para la contienda para la alcaldía de Monterrey. O sea, son cosas en donde, como bien dices, pues se nota que la gente votó de manera cruzada, utilizando un criterio más sobre los candidatos que irse en cascada por un partido. Ahora, en la mayor parte del país sucedió eso último que acabas de mencionar, y por eso hoy estamos hablando principalmente como reacción a lo sucedido en las elecciones, de la mayoría calificada que tiene el oficialismo en la Cámara de Diputados, y pues casi lo mismo por 3 votos de diferencia en el Senado. ¿Qué te dice a ti pues ese voto en cascada que en otras partes que no es Nuevo León sucedió en el país? Mira, es un ejercicio que ya se ha hecho antes en este país. El voto en cascada o el darle el carro completo a una fuerza política no es nada nuevo. Lo vimos en el presidencialismo priista que tuvimos durante 70 años, y pues es un comportamiento muy natural para mucha gente. Pero te voy a decir algo, es un comportamiento también muy peligroso, muy nocivo, porque si nosotros como ciudadanos al momento de votar nos vamos con la finta de un solo partido y no analizamos realmente quiénes son los rostros que están candidateando, pues podemos caer en gravísimos errores de elegir a pillos y patanes por aquí y por allá. Uh-huh. Porque pues yo lo he dicho en muchos casos, ¿eh? A ver, gente buena y mala en todos lados, Pascal, tú lo sabes muy bien. O sea, yo siempre he dicho que yo conozco gente muy decente en el PRI y el PAN, y también conozco fichitas hijas de su madre en Movimiento Ciudadano. O sea, en ningún partido estamos exentos de malos perfiles. Precisamente por eso los partidos tienen la responsabilidad de candidatar gente buena. Uh-huh. Pero también precisamente por eso nosotros los ciudadanos tenemos la obligación moral pues de estudiar quiénes son esos candidatos o candidatas antes de elegir votar por ellos. Y da la impresión de que para la mayor parte de los electores, pues el nombre que aparece en la boleta no es muy importante. Pues aprovecharía esto. En un momento voy a tener que hacer un corte y te voy a pedir por favor que te quedes con nosotros, pero esa es a lo mejor una conclusión que habría que sacar de la propuesta que se está haciendo para elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Si a la gente, a la mayor parte del electorado, pues no toma en cuenta el currículum y la trayectoria del candidato en las elecciones a las que estamos acostumbrados, Para creo que jueces difícilmente en menos. esa la van a tomar en Sí, cuenta, ¿verdad? exacto. Y sobre todo cuando tomas en cuenta que las elecciones de jueces, más bien la selección de jueces, magistrados y ministros, pues sí tiene que tomarse en cuenta un criterio técnico
muy exhaustivo. Sí. No solamente la preparación técnica en la materia jurídica, sino también es un ejercicio de procuración de justicia, algo muy delicado en este país, que ya de por sí está bastante lastimado el sistema, como para que encima de eso le queramos dar la estocada final, pues ahora sí que acabando de una vez por todas por un sistema de impartición de justicia, pues que más o menos sí funciona. Luis Donaldo, me gustaría hablar justo de ese tema, de la reforma judicial que está propuesta, de cómo será pues ser oposición en el Senado de la República con apenas 3 votos de diferencia respecto de la mayoría calificada. Si me puedes esperar un par de minutos, seguimos conversando. Claro que sí. Regresamos a seguir. Le agradezco mucho a Luis Donaldo Colosio Riojas que me haya esperado en la línea para seguir esta entrevista. ¿Cómo será el Senado de la República a partir de que tome posesión la actual legislatura, con una diferencia de solo 3 votos entre la mayoría calificada para el oficialismo y pues digamos las bancadas de la oposición, Luis Donaldo? Mira, pues que yo veo con mucha preocupación eso que mencionas, porque como bien dijiste en el segmento anterior, ya en la Cámara de Diputados ya la mayoría calificada ya es un hecho. Uh-huh. O sea, ahí se va a dar un ejercicio de oposición lamentablemente únicamente testimonial. Cuando una fuerza mayoritaria tiene esa cantidad de votos, pues se le hace muy fácil pasarle la aplanadora política al resto de las fuerzas legislativas. Entonces, se vuelve un ejercicio muy nocivo para la democracia porque no hay diálogo, no hay construcción de acuerdos, no se hace política y únicamente se imponen puntos de vista que no necesariamente reflejan el bienestar de la mayoría de la gente de este país. Lo que sí pasa en el Senado es que esa mayoría calificada está a 3 votos, cosa que también es muy peligrosa porque hemos visto pues ya como algunos legisladores no tienen mucha brújula moral y se les hace fácil cambiarse de un bando a otro. O simplemente no ir a la sesión, ¿no? O simplemente no ir a la sesión, exactamente. Entonces, pues digo, no es una batalla perdida tampoco, aunque 3 votos parece un número bastante tétrico, pues no dejan de ser suficientes para que no se dé una mayoría calificada. Y ahí es donde se puede empezar ya a entablar un diálogo responsable, ahí es donde se puede privilegiar la construcción de acuerdos, ahí es donde nace el surgimiento de la política. Oye, hubo palabras muy duras en la campaña electoral entre Movimiento Ciudadano y el bloque del PRI, PAN y PRD. ¿Tú crees que aquello podrá superarse cuando se instale la legislatura y cuando pues las fuerzas de oposición, si no quieren ser avasalladas, pues tendrán que mantener un frente unido para, pues con esos 3 votos, impedir pues que les pasen por encima? Pues va a tener que ser así, Pascal. De lo contrario, pues bueno, como dijimos, ¿no? Esa mayoría calificada va a ser un hecho. A mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, en la legislatura pasada, bueno, la presente más bien, se ha visto que el PRI y el PAN, pero particularmente el PRI, en las reformas más controversiales que ha presentado Morena en la Cámara, han sido los que más veces han votado con ellos. Sí. Entonces, yo no quisiera ver que ese comportamiento ahora en esta siguiente legislatura se siga repitiendo a nivel federal. Eso es lo que a mí me preocupa, que realmente la oposición se comporte como oposición por primera vez, o bien que sigamos jugando ese juego de las sillas y cada quien por su lado y al final sálvese quien pueda. Eso le va a seguir haciendo mucho daño a este país. Entonces realmente la oposición se tiene que refundar desde su origen y tenemos que ser esa voz crítica, esa voz responsable, pero también esa voz fortalecida, que no sea cada quien jale para su molino como está pasando ahorita hoy en día, porque pues, no nos va a llevar a nada bueno. Bueno, lo primero que estará en la mesa, digo, habrá multitud de temas, pero desde luego habrá muchísima atención en la reforma judicial. Tú eres abogado, te conocí como abogado. ¿Qué opinas? Ya de alguna manera me adelantaste un poco tu opinión, pero ¿cómo ves esta reforma propuesta por el presidente López Obrador? Es una afrenta en contra de la Procuración de Justicia en México. Nuestro sistema electoral está ya de por sí bastante dañado con todos estos atropellos y ataques que ha estado recibiendo. Y encima de eso, pues también este proceso y los últimos procesos nos han dejado evidencias de cómo puede ya realmente ser fortalecido nuestro sistema democrático. Pero también las áreas de oportunidad que deja, pues a todas luces no son compatibles con un adecuado proceso de selección
de jueces, magistrados y ministros. Gente que tiene que tener capacidad, experiencia técnica y una preparación académica específica y de mucha calidad, porque no estamos hablando de cualquier otro puesto de elección popular, en donde con un grupo de asesores pudieses a lo mejor librar alguna curva, ¿no? No, aquí estamos hablando de la procuración de justicia, estamos hablando de la impartición de criterios, de la interpretación de las normas y de la Constitución. Realmente se tiene que tener una preparación muy certera para ello. Y lo que estaríamos cayendo en esta reforma judicial sería pues realmente poner una estocada final a nuestro Poder Judicial. El estar permitiendo, de manera oficial, por cierto, que los partidos políticos se infiltren ahora también a los jueces y magistrados. Entonces vamos a tener el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y también el Poder Judicial al servicio, ya sea de un cacique o de un partido político. Imagínate eso. Eso es peligrosísimo no solamente para nuestro sistema político, es el peligrosísimo para nuestro sistema social. ¿Ese sería el resultado para ti de elegir a jueces, ministros y magistrados? Así como se está planteando, sí, es un gravísimo error y un terrible peligro, y sobre todo también creo que es un capricho quererlo sacar en este momento cuando tiene a todas luces un gravísimo potencial de severamente dañar el siguiente sexenio, el desempeño de la siguiente presidenta de México, por cortesía política con su sucesora, que por cierto debería ser su mayor interés que le vaya bien. El presidente debería de esperar a que estas reformas se materialicen ya en el siguiente sexenio, y no al cuarto palabra justo cuando va a salir y cuando los cambios de esta reforma no le van a afectar a él su mandato, pero sí le van a afectar gravemente, no solamente a su sucesora, sino a todo su país. Pues sí, como estamos viendo con los mercados reaccionando en contra. Pues Luis Donaldo, me daría mucho gusto si podemos a lo largo de lo que será la próxima legislatura, tu presencia en el Senado, pues mantener esta conversación e ir comentando los temas de interés público que se vayan dando. Me dará mucho gusto, mi querido Pascal. Te mando un fuerte abrazo. Muchas bendiciones para ti y para todo tu auditorio. Gracias al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, senador electo por Movimiento Ciudadano.